Bueno, bienvenidos a todos. Hoy en Espacio Cultural La Rebotona tenemos un invitado multifacético. Bienvenido, Cristian Font, comediante, comunicador, crítico cinematográfico. Podríamos seguir así. ¿Cómo estás, Camila? ¿Cómo estás, Camilo? Un gusto estar en contacto con ustedes y, bueno, un placer sumarme a este espacio. Igualmente, un Muchísimas placer. gracias. Bueno, Cami, Bueno, ¿empezás vos? dale. Buenas noches. Bueno, ¿qué te llamó la atención del periodismo? Bueno, hay un paso previo, digamos, al periodismo como vocación o como servicio, y es la comunicación en sí. De niño yo era un oyente de radio muy ferviente, es decir, escuchaba no solo las radios en frecuencia modulada, que serían, digamos, las que tenían como una impronta y un lenguaje más juvenil, sino que también escuchaba muchísimo las emisoras de AM que sonaban en la casa de mis abuelos, por ejemplo. O en mi casa había como un hábito que al día de hoy mantengo, que es el de amanecer escuchando los informativos de radio. Y en mi casa, antes de que yo saliera a la escuela, se escuchaba CX8 Radio Sarandí, o CX16 Radio Carve, y bueno, y esas cosas, quieras que no, te van formateando, porque ya muy temprano en mi vida aparece esa vocación por la comunicación, y ya, digamos, conforme fui entrando a la adolescencia y empecé a hacer como una, no sé, llamarle una valoración de los hechos de actualidad, eh, o también viendo el juicio crítico que uno puede ir desarrollando frente a hechos, no sé, viste, de la actualidad nacional, del palo que sea. Bueno, ahí digamos, me fui inclinando más hacia el periodismo, y entre esas dos anécdotas está el hecho también que soy desde muy niño también muy estudioso de todo cuanto ocurre en el cine y en la música. Entonces, también tuve como una vocación marcada por comunicar desde la música y por el análisis y el aprendizaje del lenguaje cinematográfico. Eh, Primero cinematográfico, después podríamos decir audiovisual en general, pero cinematográfico. Entonces, digamos que, y a la vez siempre fui muy curioso, lo sigo siendo, leía mucho, entonces, una vocación que apareció naturalmente, y en los hechos creo que si realmente reviso, nunca quise hacer otra cosa. Siempre quise hacer esto que yo hago. Claro. ¿En cuántos programas más o menos has estado de radio y televisión y cuáles te marcaron más? Bueno, es una buena pregunta. No tengo una cuenta hecha respecto a cuántos programas son, pero vamos a, digamos, suponer que el promedio en ambos casos ronda los 10. Claro. Unos 10 programas de televisión entre conducción y otras tareas a las que he estado abocado, por ejemplo, hacer guiones o producción. Y en radio lo mismo, entre conducción, participaciones, columnas, eh, y son más o menos, eh, creo que me marcaron muchos programas de los que hice. Todos me dejaron algo, sin duda. Claro. Posiblemente el primero en el que aparecía al aire, digamos, mostrando mi cara y mi voz, fue un programa de Canal 12 que se llamó Planta Baja, que iba al cierre de programación cerca de la medianoche en el año 2005 y 2006. No sé si ustedes eran nacidos en ese año, lo cual me Sí. impresiona un poco. Ah, gracias, menos No, mal. Sí, no, está bien. seguro no me Digamos que acuerdo. sus intereses pasaban por otro lado. Un año. Eh, Está muy bien. Y ese programa me permitió dar mis primeros pasos y también empezar a encontrar una forma de contar historias
Claro. en el audiovisual, en la televisión. Y también te diría que a nivel de lo que es aire, salida al aire y programa en vivo, posiblemente Buen Día Uruguay de Canal 4 es el que más me marcó. Y lo otro que realmente llegó a mi vida un poco por accidente, pero que yo sabía que lo podía hacer y que podía, digamos, sacarle, aprovechar las posibilidades que me daba el espacio, es la sección de cultura y espectáculos de los noticieros centrales, que es algo que empecé a hacer hace más de 10 años y que, bueno, no, digamos, no tuvo continuidad, es decir, he dejado de hacerlo, pero bueno, he vuelto con cierta recurrencia a esa labor, lo hice en Canal 12, lo hice en Televisión Nacional del Uruguay y lo hago, perdón, en Canal 4. Y en radio, bueno, bien, el primer programa que hice en las emisoras de Sodre, que se llamó Una Noche de Locos, ese también me permitió aprender mucho y bueno, y vincularme con lo más grato y con lo menos grato de comunicar desde un medio que yo adoro. Después hubo un programa en AM Libre que se llamaba Mundo Cañón, donde yo participaba haciendo columnas, que fue quizás el primer programa que tenía cierta masividad, que me permitió, digamos, acceder a un público más amplio. Y después también mi paso por Argentina, estuve un año trabajando en Argentina, en Radio Palermo, pero sobre todo, si tengo que decir radio, fueron los años que estuve en Océano FM, vinculado al programa Justicia Infinita entre los años 2012 y 2017. Esos 5 años fueron como muy intensos y depararon muchas Claro. anécdotas, situaciones, personajes, pero digamos, eso es lo que me surge nombrar ahora, capaz que mañana charlamos y te nombro otros. Claro. ¿Cómo comenzaste a escribir para los diarios? ¿Cómo comencé a escribir para medios gráficos? Bueno, sí, como les decía, yo siempre fui muy lector. Yo llegaba los domingos a la casa de mis abuelos y lo primero que hacía era agarrar el diario que se compraba religiosamente los domingos. Los viernes, durante mi adolescencia, iba todos los viernes a visitar a mi mejor amigo y cenaba en la casa de él. Era como una, digamos, ya un ritual que yo tenía incorporado de caer los viernes, y los viernes en la casa de mi mejor amigo se compraba brecha. Entonces yo llegaba, saludaba a todo el mundo y como si fuera un inquilino, agarraba y veía todo hasta que me llamaban a cenar. Ahora que lo pienso, fui bastante maleducado también, ¿no? Bueno, cuando empiezo a estudiar comunicación, mi norte era la radio, pero yo sabía que yo podía escribir porque de hecho, bueno, lo hacía también, lo había hecho para teatro, para carnaval, para mí mismo, de escribir crónicas, para mí, yo qué sé, a veces, por ejemplo, si alguien me pedía una recomendación de una película, yo le escribía un mail de repente con la recomendación, o por Claro. ejemplo le regalaba a alguien un disco por su cumpleaños y le hacía toda una carta de 2 páginas explicándole por qué tenía que escuchar ese disco. Yo debía ser insoportable, ahora que lo pienso. Mi mejor amigo Juan Pablo fue víctima de varios de esos mamotretos escritos, porque sí, regalamos discos toda la vida, años, entonces cada disco que yo le regalaba venía acompañado como una especie de manual de instrucciones, como si fuera un remedio. Terrible. Bueno, pero era muy grato hacerlo. Además yo de niño me compraba una máquina de escribir, y entonces, nada, era como que me Claro. ejercitaba todo el tiempo. Pero yendo a la pregunta de Camila, termina el carnaval del año 2004, yo había salido en Murgas ese año, había podido hacer una moneda, unos pequeños ahorros carnavaleros. Salía en una murga que no hizo muchos tablados, pero bueno, se ve que yo tampoco tenía muchos gastos. Y entonces me entero que iba a tocar en Buenos Aires una de mis bandas favoritas. Y bueno, y allá fui con mis ahorros a sacarme la entrada y a comprarme el pasaje
Claro. para ir a verla. Y bueno, fui con un amigo al Teatro Gran Rex, por el día, un calor impresionante, o sea, imagínense si en marzo en Montevideo hacía calor, lo voy a hacer un marzo en Buenos Aires, era una cosa Sí, sí, soporífera. sí. Que todo el tiempo teníamos que estar hidratándonos porque, bueno, era una cosa realmente muy, muy complicada. Vimos el recital, me encantó, y a la vuelta en el buquebús me cae la ficha. Dije, bueno, yo tengo una información, tengo un dato que un montón de gente no tiene. Yo fui hasta Buenos Aires, digamos, financiado por mí, y vi un concierto que había uruguayos en el concierto, me encontré con varios, pero no digamos, no fue una cosa que se fue un montón de uruguayos, me encontré con 8 uruguayos, gente que había ido durante la noche, ¿viste? Y entonces me decidí, llegué, prácticamente no había dormido nada, llegué derecho a mi casa a escribir la nota. Terminé la nota y me vino así como un impulso de llamar a la redacción del semanario Brecha y ofrecerla. Y tuve la suerte de que me atendiera del otro lado una señora a la que aprecio y admiro, que era la editora de la sección cultural, que se llama Rosalba Otzandabarat. Y Rosalba, cuando yo le cuento lo que había hecho, me dice, bueno, tráemela. Y bueno, leí, le llevé la nota impresa y en lo que hoy sería un pendrive, que era un disquete de 3,5. Sí. Este, y, y por suerte estuve rápido, porque ella me dijo, termina de leer la nota y me dice, está muy bien. Pero me hizo una pregunta que yo no estaba preparado a responder. Me dice, ¿qué más tenés? Y yo quedé medio en shock. Pero rápidamente, como se ve que ya estaba en medio de toda esa adrenalina, le dije, bueno, siempre quise saber qué pasó con el catálogo del sello uruguayo Orfeo, que fue adquirido por una multinacional, y esa multinacional tiene, hoy por hoy, encajonado buena parte de discos uruguayos muy importantes. Perfecto, hacela, me dice. Entonces, chao, fue como un, viste, quedé en shock. De golpe me habían aceptado una nota y ya me habían encargado otra. Fui, digamos, hice la cita en la filial uruguaya del sello de la multinacional discográfica EMI, hice la nota, me mostraron dónde estaba en un gran armario, todos los discos del catálogo de Orfeo, y había cosas realmente muy importantes de la música uruguaya. Por suerte, con el paso de los años, el catálogo de Orfeo lo adquirió Bizarro Records, y Bizarro se ha encargado de ir reeditando la inmensa mayoría de esos discos. Te diría que el 90% de los discos que yo vi esa tarde que fui a hacer la entrevista, por suerte Bizarro ya los reeditó. Había materiales de Fernando Cabrera, Alfredo Citarrosa, Jaime Ross, Eduardo Mateo, Eduardo Arnoyanz. O sea, realmente era un catálogo Sí. muy grande que no estaba reeditado en el año 2004. Ahora, te diría que salvo excepciones, incluso ahora durante la pandemia Bizarro liberó varios de esos discos remasterizados en Spotify. Así que bueno, el tema, como ustedes ven, al día de hoy, 16 años después, le sigo, digamos, lo sigo de cerca, el tema de mi Claro. primer... Y esa fue mi primera nota, fue la primera nota que yo hice. Bueno, contanos un poco sobre el libro que escribiste. Escribí 2. Bueno, los dos. Lo tengo mal En el en... año, en el año 2011 escribí una pequeña novelita en homenaje a mi abuelo, que fue quien me legó el amor por el cine, que se llama El proyeccionista del cine Unión, y que se editó por Estuario. Y que bueno, al día de hoy me sigue dando muchas alegrías, porque yo la hice con un propósito como muy modesto, y era que quien la leyera se divirtiese un poco y pudiera tomar contacto con la existencia de algo que hoy ya no, valga la redundancia, ya no existe, que son los cines de barrio. Ahora los cines están en grandes complejos, shoppings, por Sí, sí. ejemplo, pero antes los cines
estaban. Ahora, la mayoría de los cines ahora son supermercados, pero estaban en los barrios, en la calle, en las Claro. avenidas, y ese era nuestro entretenimiento cuando éramos niños. Entonces era como una especie de carta de amor a la forma que yo conocí el cine. Mira, hace muy poquito, por ejemplo, me escribió alguien que lo compró y lo leyó en un día y estaba como muy contento de haberlo leído y muy emocionado con la historia familiar también, porque es una novela de ficción, pero que incluye un capítulo de acción. Y 5 años después pasaron algunas cosas, en concreto pasaron 2 hijos, y en un momento de mi paternidad me vi bastante desafiado por todos los avatares que conlleva criar a 2 pequeños individuos, y mi esposa estábamos pidiendo agua por señas, y ocurrió hacer una catarsis en forma de libro, que salió en el año 2016, publicado por Editorial Sudamericana, que se llama Los padres también cuentan, y que representó también la posibilidad de que los padres varones diéramos un testimonio de nuestra experiencia de crianza, en tanto mi generación, que es la generación de tu viejo, por ejemplo, Camilo, y seguramente la de tus Sí, papás, sí, Camila, es una generación donde se rompió un poco aquello de que el padre varón, digamos, acompañaba la crianza, pero la mayoría del trabajo lo hacía la madre. Y se empezó claro. a concebir la crianza como un trabajo en equipo, como debe ser. Y bueno, yo me encontré también con un choque de lo cultural, ¿no? Porque eh, yo soy de la época que mi padre trabajaba todo el día y llegaba y preguntaba, y suerte en pila, digamos, la que hacía, la que llevaba Claro, claro. adelante, que a nosotros no nos faltara ropa, ni merienda, ni la túnica planchada. Y hoy por hoy eso es impensado. Hoy por hoy creo que, a ver, hay de todo, pero los varones estamos mucho más involucrados en la crianza, y quise Claro. dejar testimonio de eso, y como tal, como me gusta trabajar desde el humor, lo pensé como un libro humorístico. Es decir, que relatara algunas Claro. vivencias que obviamente implicaban muchas emociones digamos, algo genuino de la emoción de ser padre, pero que nos pudiéramos reír de todo eso, ¿viste? Yo qué sé. Seguro. Muy tempranamente me vi involucrado en grupos de WhatsApp de padres, entonces, a decir verdad, yo era era como bastante más testigo de eso. Creo que la que más padeció los grupos de WhatsApp de padres. Pero ya les va a tocar, son terribles. Bueno, ¿qué te atrajo del cine? Todo. Eh, lo que pasa es que el cine tiene unas posibilidades, por su propio lenguaje, por su propio mecanismo, tiene unas posibilidades infinitas. Yo sigo descubriendo y redescubriendo, pero no solo con el cine que se filma ahora. A veces descubro cosas que me vuelan la cabeza, que fueron filmadas hace Opa. 80 años. ¿Por qué tan ahí me escuchan bien? Sí. Sí, sí, Sí. igual no sé si soy yo el que me tranco o porque puede ser que sea yo, ¿no? Porque en un momento los dejo de escuchar a los dos. Ah, ok, ok. A ver, Eh, voy a a ver revisar. ahí. Sí, sí, no, ahora estoy escuchando bien, ahora estoy escuchando bien. Perfecto, perfecto. No, Seguí que, nomás. que tiene mucho también, por ejemplo, a todos nos pasa que todos soñamos, ¿no? Mm, Y la representación de esos sueños a veces parece real. ¿Viste? Que te despertás convencido de que te ocurrió lo que soñaste. claro, En el terreno de la ficción, eh, digamos, vos podés llevar ese lenguaje, digamos, más allá voy a decir algo que es como un poco obvio, ¿no? Pero, digamos, que llevar tu imaginación
más allá de los límites que la realidad te marque. Eso es del todo obvio, la imaginación es un poco eso, ¿no? Digamos, la fantasía es trascender los esquemas reales y tangibles y, en fin, de la vida Claro, cotidiana. Y bueno, entonces en el cine te metes en otro mundo. Te- a mí me encanta aparte contar historias, pero además me encanta que me cuenten historias y el cine es una usina permanente de eso. Y además el cine también por su duración y por sus códigos y por cómo ha ido evolucionando su narrativa, tiene un tiempo de narración que a mí, por ejemplo, me seduce mucho más que el tiempo de narración de las series de televisión. Pero bueno, la generación de mis hijos, por ejemplo, la de ustedes, está mucho más atravesada, capaz que por las series que por las películas, o de forma por las series y las... Yo veía series también, pero en realidad soy como mucho más del cine. Del claro. cine y sobre todo del ritual de ir al cine, que ahora, bueno, lo extraño un poco. Y sí, ¿no? Pero bueno, sé que está ahí, sé que, digamos, más de 100 años de historia avalan poder sobrevivir a momentos difíciles como este. Claro. Contanos qué roles desempeñaste en este ámbito del cine. No, en el cine, en realidad, trabajé en la producción periodística de un documental que se llama Mundialito, que se estrenó en el año 2009 o 2010. Sí, creo que lo Em, conozco, creo. Sí, que es sobre el Mundial el Mundial, un mini torneo de fútbol, porque Inglaterra no vino, entonces Holanda, que había salido subcampeona en el año 78, vino como invitada, y que coincidió su realización con, a ver ahí, a ver si me ven ahí, Ah, sí, sí, sí. está, coincidió su realización con un plebiscito, una iniciativa de reforma constitucional impulsada por la dictadura. Entonces, en ese entonces, los militares en el poder quisieron impulsar esa reforma constitucional que les permitiría, eh, si no perpetuarse, por lo menos expandir el poder que tenían y por sobre la población en los años más oscuros de nuestra historia. Pero le salió mal, porque ellos pensaban que la gente los iba a apoyar y también pensaban que el mecanismo de tener un torneo de fútbol los iba a ayudar como propaganda y la gente aprovechó el torneo de fútbol para juntarse, para reunirse, para cantar y para ahí surgió, por ejemplo, la canción, ay, Dios mío, se me fue. Uruguay, te queremos ver Ah, sí, sí. campeón. Bueno, ahí va. Y bueno, yo trabajé en la producción de ese documental que relata todo eso. Y después actué en un par de películas y aparezco también en algún documental donde se me pidió testimonio sobre algún tema concreto. En las películas que actué, una se llama Otra historia del mundo, que la dirige Guillermo Casanova, y hay otra que no se estrenó todavía, que supongo que se va a estrenar o a fines de este año o a principios de 2021, que se llama La teoría de los vidrios rotos. Y bueno, quienes han visto algo de la película me dicen que está muy bien, pero todavía no he podido ver nada, así que mal podría recomendarla. Bueno, vamos a esperar. ¿Has participado en alguna obra de teatro? Sí, en varias, en varias. No es algo que haga con mucha frecuencia. Yo no soy actor. En tal caso soy, digamos, un artista que eventualmente actúa. Pero no soy actor de formación, no hice escuela de teatro. Sí, el teatro estuvo muy cerca, digamos, muy temprano en mi vida. Ya en la adolescencia estuve haciendo algunos talleres y teníamos un grupito de teatro en AEU,
Y bueno, y ahí empecé a escribir mis primeras obras, o más que obras eran como ocurrencias que las terminábamos actuando. Siempre me gustó la actuación, pero bueno, no es algo que yo pueda priorizar, entonces eventualmente actúo. Si me gusta la obra y me gusta el proyecto, actúo, participé, no sé, debo haber hecho, sí, capaz que en mi vida, capaz que, no sé, 10 o 12 obras hice. Eh, y en ese sentido, las dos que más recuerdo son las que hice con Jorge Moris y Antimurga BCG. Una se llama La Divina Comedia Humana, que es posiblemente la mejor obra que haya hecho en el año 2008, y otra muy linda que se llama Nacidos para Perder, que me deparó dos grandes satisfacciones. Una fue que ganamos el Florero musical, y la Claro. otra satisfacción que haciendo esa obra conocí a mi esposa, entonces digamos que resulta una buena experiencia por todos lados. ¿Qué, ¿Cómo fueron tus inicios en el carnaval? Vamos por la otra faceta también. A Ebu de vuelta, pero hay algún paso previo. Eh, Carnaval me atrajo desde siempre, desde niño. Yo lo escuché, ahí se junta también mi pasión por la radio. Yo escuchaba mucho carnaval por radio, pero también mis viejos me llevaban al tablado. Y nada, y para alguien que le gusta cantar, le gusta hacer reír y disfruta de ese código de comunicación, el carnaval es algo irresistible. Sí, sí. Entonces, primero me gustaba el parodismo. El parodismo cuando yo era chico, en los años 80, en principio de los 90, una categoría muy fuerte. Es más, después yo llegué a salir un año parodista, y no, me di cuenta que no era lo mío. Y ya en la adolescencia sí, por eso conecto con AEU, que era como digamos, uno de mis ámbitos digamos, de formación y también de socialización. Ahí aparece la murga así con mucha fuerza y las idas al tablado con grupo de amigos. Y ahí sí ya apareció la murga a pleno. Y después que salí en murga, bueno, formamos nuestra murga ahí con gente de AEU, que se llamó Demi Murga, que salió en carnaval, o sea, participó de carnaval. Yo salí en algunos conjuntos más, pero también carnaval te requiere de mucho tiempo, de mucha disciplina, de mucha entrega, que no siempre se Claro. puede brindar. Al menos mientras era más botija, no me molestaba salir todos los años, y conforme fue pasando el tiempo ya, digamos, me lo cuestionaba, ¿viste? Estuve varios años sin salir. Bueno, de hecho, ahora no salgo, ya hace 2 años que no salgo, entonces, vamos a ver. Ahora estoy ensayando y vamos a ver si la murga pasa la prueba de admisión. Seguramente estemos en el Carnaval 2021. ¿Qué murga? Actualmente me integré a la murga Jardín del Pueblo, que es una murga del departamento de Paysandú. Y bueno, la murga viene a dar prueba y yo estoy yendo una vez por mes a ensayar a Paysandú. Y hasta ahora la experiencia ha resultado muy, muy grata y creo que tenemos un lindo espectáculo para dar. Pero bueno, tenemos que pasar la Bueno, prueba. bárbaro. Vamos a ver qué onda. Pero bueno, después, nada, estuve de mi murga. Y lo que pasa también es que en algunas murgas de esas que te nombré estuve 4 años o más. Claro, O sea, varios carnavales consecutivos. seguro. Bueno, ¿tenés así tipo murgas que te hayan marcado o de repente algún cuplé o algo así? Sí, muchas. Te diría que Antimurga BCG fue la que más me marcó como influencia a nivel de lenguaje, de estética, de, de vinculación con un código que mezclaba mucho el rock también, no solo la murga tradicional, pero aunque tenía mucho de murga tradicional. Y
y muchísimas murgas de las que vi en mi infancia, en mi adolescencia. Me gusta cantar de las murgas de la Unión, como yo qué sé, los Saltimbanquis, los Arlequines, pero también Claro. me tocó ver años increíbles de contrafarsa que eran posibles. Me encantaba lo que hacía Pinocho Rutín en Curtidores de Hongos a principios de los 90. Y ahora soy simplemente fanático de los buenos espectáculos, los que conjugan, digamos, riesgo, solidez, creatividad, y a mí me gusta, digamos, que se cante bien, porque, o sea, me encanta como un espectáculo tiene muchas ideas, pero me pasa que si está cantado poco. Pero bueno, son gustos. Esto de carnaval es muy amplio. No soy muy purista, es decir, me gusta mucha cosa. Claro. Soy medio. Me tocó estar en el nacimiento de la Murga Joven. Yo estuve en el primer encuentro de Murga Joven en el año 98. Ah, O sea que, digamos, mucho antes de que fuera un fenómeno como es ahora, de claro. que aparecen un montón de Murgas jóvenes y el encuentro dura semanas. En aquel entonces duraba 2 días, 3 días. Así que bueno, lo vimos crecer. Claro. Bueno, estamos con poco tiempo, nos quedan 2 minutos y 20 segundos, así que estas 2 últimas preguntas te las hago en una para que veas bien, Dale, no dale. dejemos tiempo. Trato de resumir. ¿Qué proyectos tenés a futuro y cómo te afectó todo esto de la pandemia? Pero bueno, ahí vos ves cómo responder porque Bueno, 2 minutos. mira, proyectos a futuro, la verdad, y de alguna manera yendo muy paso a paso y día a día, y digamos, aceptando lo que el trabajo provee. Tengo la suerte de estar vinculado a proyectos laborales que disfruto mucho, como los programas que hago en Canal 4. Estoy cantando en una murga que me gusta, que disfruto lo que estoy cantando. En algún momento se estrenará la película. Ganas de hacer cosas, sí, un montón, pero a veces no hay tiempo para proyectarse tanto, ni energía para proyectarse tanto. Entonces, en este momento, la verdad, estoy como fluyendo. Sí, ¿Y más ahora. cómo me agarró todo esto? Muy concentrado en contener a la familia. Muy concentrado en mantener mi fuente laboral y contener emocionalmente a mis hijos que son pequeños, que vieron obviamente interrumpida su actividad curricular, y bueno, haciendo nido y todos juntos y concentrados en salir adelante. Bueno, con Bueno, 50 segundos muchísimas nos despedimos. gracias. Justito, sí. Muchas gracias, Cristian, Muchísimas gracias. por Vamos aceptar arriba, la entrevista. saludos a la Rebotona, gracias Camila, gracias Camilo, y bueno, estamos a las órdenes siempre. Bueno, mucha Muchísimas suerte, muchas gracias. gracias. Arriba, vamos arriba muchachada, suerte con eso. Hacer radio. Gracias. Chao, chao.